1.1 El viejo maestro. ¡Siéntense! ¡Crucen los brazos! ¡Esténse quietos! ¡Atiendan!, exclamó con voz desarticulada, ahuyentando de los rostros juveniles las sonrisas que se fugaron por entre los recuerdos tejidos con temores y angustias hilvanadas por el hilo iracundo de la autoridad. La curiosidad de los ojos, las manos y la inteligencia se asfixiaban en aquel ambiente polucionado de represiones. Decenas de miradas inmóviles e indecisas contemplaron el rostro de madera que, desde la mesa, sobre una plataforma, asumía la voz de la humanidad, deformada por el tono dictatorial de un aparato de repetición, encargado del látigo de los tiempos para modelar los retoños de la vida. Era el viejo maestro. De rato en rato, sus huesos crujían, presionados por las carnes flacas, cuando se erguía para ejercer toda la fuerza de su poder, paseándose a lo largo del tablero mientras, con su mano derecha, afirmaba la barra de tiza para fijar, en deleznables figuras abstractas, las frágiles verdades que pretendía encarnar, sin ni siquiera intuir de qué manera, en las frías, silenciosas y oscurecidas almas juveniles. El maestro trabajador, como cualquier labriego, improvisó con amargura en un papel. ¿Cuántos al mirar atrás solo pueden contemplar su propio cansancio, miseria y soledad? Y qué ironía, trabajaron de sol a sol y otros degustaron el grato sabor del vino y el aroma del azahar y la sombra del jardín. Los salones de paredes de adobe rodeaban el patio en el que, durante los cortos tiempos de libertad a medias, las piernas saltaban y las voces se cruzaban en el espacio formando una maraña de ruidos humanos. Desde una esquina a la manera del centinela, el maestro, con una vara de fibras verdes y elásticas, hacía pesar la fuerza de su autoridad sobre los chiquillos inquietos, quienes así aprendían a temer a sus dioses, inclinando sus rostros, arrodillando sus almas y marcando el paso vacilante con sus piernas de caminantes sobre un mundo discutible. Los 5 salones estaban sembrados con raíces de piedra, sobre un terreno húmedo en medio del bosque de elegantes guamos, perfumados mandarinos y un espigado aguacate cerca del árbol de las guayabas, de modo que las mirlas, los ruiseñores y los copetones, entre otros, brincaban sobre las ramas y volaban arrullados por la brisa tibia de un día de cielo azul. El festivo aleteo de las mariposas multicolores que jugueteaban en el campo insinuaba a los chicos los misterios de la libertad e incitaban a los fuertes de espíritu a escapar por los huecos de la cerca de pinos hacia el campo de fresco verdor, aires perfumados, luces doradas y armonía de voces de la naturaleza. En uno de los salones, presidido por el traje negro y el rostro anciano de una virgen, los chicos dibujaban difícilmente en los límites rígidos de la hoja cuadriculada el jarrón ubicado por la maestra sobre la mesa. Doña Elisa pasó revista a los ejercicios que adelantaban los muchachos y se detuvo frente a Carlos. Sus 11 años tambalearon por un instante bajo la furia de la regla ancha, gruesa, elástica y perversamente perforada que duramente repujó su geometría sobre las palmas de esas pequeñas manos. De manera simultánea, la maestra le gritó: «¡Muy mal! ¡Hágalo mejor!». El muchacho resistió el dolor con mudo gesto mientras su rostro se puso pálido. Pero el palpitar de una pasión honda por la vida renació fulgurante al impulso de sus arterias, y como un rayo, tomó del frasco de tinta el largo plumero de madera con punta metálica para, con arrogancia de héroe, en un acto suicida, lanzarlo y clavarlo certero en el talón de la zapatilla de aquella maestra dócil al sistema y cruel frente a los más frágiles. Ese día, casi nadie entendió este acto como otro combate por la libertad. El chico fue llevado al centro del patio escolar, donde permaneció amarrado a un madero durante largas horas de terror. Los compañeros de estudio contemplaron en silencio la estampa religiosa. Sus rostros palidecieron mientras la lección de jerarquías, disciplina y acatamiento quedaba impresa en sus memorias como una larga plana.
Es el colmo, comentó Luis Sánchez, calculando que su maestra lo escuchaba. Se lo merece. No sabe respetar a las personas mayores. Porque soy muchacho me golpea como a una fiera, le replicó Carlos con voz aún firme. Otra de las maestras vestía hábito negro, usaba alada corneta de tela blanca endurecida, enseñaba las verdades eternas y adiestraba las voces del coro angelical para rendir culto al día del Señor. Los chicos alegres rodeaban con respeto la máquina reproductora de la música celestial y a una indicación seguían la tonada interpretada por la monja, quien, con oído vigilante, descubrió a Carlos y agarrándolo de una oreja lo sacó de patitas, diciéndole: «¡Voz de cucarrón!». Lo lanzó a las tinieblas de la estética musical, destrozando brutalmente sus sueños de niño, intimidando su postura, sembrando impotencia y esterilizando la semilla artística de su vida. Años después, siendo Carlos el maestro de un grupo de niños campesinos, recordó esta amarga experiencia que lo había destrozado hasta el punto de no poder cantar espontáneamente el coro del himno nacional. Pese a su fervoroso patriotismo y reaccionando, pensó: «Todos los niños pueden cantar. Ellos tienen su propia gracia y aptitud». Y entonces orientó sus esfuerzos a descubrir en cada niño a un pequeño y diferente artista de la canción. Las palabras como una cascada, la cátedra misma, escondía un ritmo desarticulado arrullador y promotor de un estado de somnolencia de los estudiantes más desnutridos y sublevaba a los más fuertes, induciéndoles a moverse del puesto, meter la mano en el comiso del vecino y remedar el cuá, cuá de la rana. «Carlos, atienda. Si no aprende lo que le estoy enseñando, se quedará ignorante. Solo servirá para el trabajo como los bueyes», advirtió la maestra. La repetición en prosa monótona de los temas sin vida, diariamente explicados y vueltos a repetir con testarudez, eran escuchados como se escuchaban los ruidos sin dejar más que fastidio, adormeciendo la curiosidad y oscureciendo la inteligencia. A estas horas de la vida juvenil, ya habían quedado muy lejos atrás aquellos momentos felices cuando un gesto, los balbuceos, los movimientos del pequeño de 1 año causaban delirio familiar. Ahora, la petición bárbara de repetir y repetir lo antes enseñado, y el silencio represivo impuesto a toda pregunta por sospecha de ser la compuerta de la crítica a la cual temen todos los dioses creados por el hombre, era el gran principio para preservar la inocencia de los pobres de espíritu, quienes serían los bienaventurados. Los cuerpos vivos por dentro eran rígidos e inexpresivos en su apariencia exterior, mientras daban la impresión de oír sin pensar. No era para menos si abundaban las miradas vigilantes, los rostros fruncidos y agrios, los labios torcidos, los puños amenazantes, el látigo traidor en la sombra, los números fríos señalando como dedos acusadores el informe mensual, la ira del padre, los tirones de oreja, los coscorrones, los empellones, las arrodilladas, las plantoneadas y otras manifestaciones de violencia institucional, eficaz domesticadora que enorgullecería a cualquier verdugo. Sonreír, hacer un gracioso comentario, contarse las dificultades, pedirse o prestarse ayuda estaba expresamente prohibido bajo la fórmula «hagan silencio y escuchen». Y esta inocente orden que todos veían como justa escondía, disfrazada de eficacia, la negación del amor. «Niños y jóvenes prisioneros, vuestra sentencia es por años, y ya habréis perdido la gracia del espíritu, y entonces seréis libres de caminar sin siquiera presentir la ruta de la vida». Ante tanta iniquidad, el pensador recordó a Rousseau. Si la sociedad daña al hombre nuevo, será necesario educarlo en contacto con la naturaleza y lejos de la sociedad de los hombres. Esta orientación pedagógica, contrastada con sus reflexiones sobre la práctica, le impactó, pues toda esperanza solo se halla en las miradas que se cruzan, en las manos que cooperan,
y en las palabras que iluminan el sendero de los amigos. Tosudo, como siempre el maestro, sin mirar adelante, sin dudar del pasado, insistió. «Carlos, pase al tablero y resuelva el ejercicio». Con las piernas temblorosas, el rostro pálido y la inteligencia a oscuras y sin rumbo, como un autómata, intentó resolver el ejercicio y fracasó. «Muchacho bruto», exclamó el maestro. Y Carlos, avergonzado y aún más atolondrado, llegó a creer que en verdad era bruto. Sobre las páginas sucias del manoseado control escolar surgió el número 1 frente al nombre de Carlos a manera de sentencia condenatoria. En las tardes, después del almuerzo, para algunos apenas una sopa de harina y papa, con la pereza producida por esa anemia crónica que nadie ve ni a nadie le importa. Adormilados al abrigo del tibio clima en coro desparejo, canturreando o gritando, repetían una y otra vez la lectura de las duras letras negras para meterse en la cabeza la nueva lección, cuando, por un momento, apenas por un instante, el maestro salió del salón y como resortes largamente reprimidos soltaron las piernas, los brazos y las lenguas, y se lanzaron tizas, se dieron golpes y se burlaron de ellos mismos. Carlos por la ventana vio regresar al maestro y con voz clandestina anunció: «¡Ya viene el viejo!». El regreso a sus puestos y el retorno al orden fue rubricado por el silencio cómplice que decía: «Aquí no ha pasado nada». Así nacía el delito. Aunque el maestro, al igual que los alumnos, comía en los platos desportillados pequeños trozos de carne, abundante ración de yuca y arroz o papas, su conciencia de autoridad lo divorciaba de la tierra. Lo mantenía en las nubes de un pensar con letras muertas, desde donde menospreciaba los colores morenos de la piel, por no poder ver al fondo de la riqueza policromática de nuestra especie, lo esencial y equivalente, lo humano, imperceptible en un mundo de individualidades en conflicto para subsistir. Frente a la casona donde funcionaba la escuela de varones, separada de una cerca de alambre de púa, estaba la sección femenina. Luisa, la joven maestra directora del grupo de las niñas en la escuela nueva, había destruido en forma solemne y ante sus alumnas la férula y las varitas de madera, y los leños habían sido consumidos creadoramente haciendo el fuego de la hornilla donde hervían unas tazas de chocolate. Entonces dijo: «Mis queridas alumnas, ustedes merecen todo el respeto y no volverán a ser castigadas. Los castigos físicos se suprimen. No habrá más coscorrones, ni cachetadas, ni tirones de orejas». Ella hacía grandes esfuerzos para hacerse amiga de sus alumnas y merecer de las niñas un trato inspirado en la minúscula disciplina de confianza. Durante las clases daba la vuelta a sus ideas, buscando con cariño que sus alumnas se entendieran y pidió a las muchachas formular preguntas sobre sus dudas. Sin embargo, por momentos, la maestra, sin proponérselo, destruía el germen de la solidaridad entre los seres humanos, pues orientaba a cada alumna a avanzar a su propia velocidad en el desarrollo de las fichas individuales de instrucción y frente al interés de acumular la información, sacrificaba los valores personales de las muchachas. Organizó a las alumnas de modo que las más atentas, juiciosas y hábiles para responder las preguntas ocuparían los primeros puestos con las mejores calificaciones, y por el contrario, las más lentas, descuidadas o inquietas, ocuparían los últimos puestos y merecerían las peores calificaciones. En la libreta de informe mensual a los padres se anotaría el puesto logrado por cada una. Durante los primeros días, los resultados fueron espléndidos. Mejoró la disciplina y la consagración al estudio. Pero, con el transcurso de los meses, empezaron a aflorar las desventajas. Se alarmó cuando descubrió que las alumnas con las mejores calificaciones habían perdido independencia en sus puntos de vista. Temían hacer críticas por acomodarse al interés mezquino de ganar un buen puesto entre sus condiscípulas y ante su maestra. Mientras tanto, las alumnas con malas calificaciones
Se desanimaban y le tomaban mal gusto al estudio. Esto es grave, se dijo. A unas las desmoraliza, las destruye, y a otras las condiciona a la inmoral posición de mendicantes de estímulos, como premios a la ingestión indiscriminada de información condicionante.